Muchas gracias. Muy bien, gracias Melissa por la invitación a esta ponencia. Espero que sea de mucha utilidad para todos los presentes interesados en ser coordinadores, directores de este comité, que es un comité realmente básico, es uno de los pilares del CUMIS, como vamos a ver. Como bien dijiste, Melissa, mi nombre es Alejandra Ríos y este año 2023 actualmente soy directora del Comité Permanente Académico de nuestra Sociedad Científica CECIBEN. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí vamos a poder ver los siguientes puntos, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué es un CUMIS? Seguro ya lo han visto hasta el cansancio durante todas estas ponencias desde el sábado. Vamos a hablar un poco del comité organizador y ya centrándonos en lo que es educación en salud, hablaremos de las funciones del coordinador, de la metodología, capacitación de los cumistas, elaboración del cronograma y presupuesto, distribución de las intervenciones y consejos finales, ¿no? Si en algún momento hubiera alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarlo en el chat de Meet y al final procederemos a leerlas. Bueno, primero me gustaría saber cuántos de los que están acá ya han participado en un CUMIS. Si pueden poner sí, si es que han participado, y no, si es que no han participado. Voy a leerlos. Ok, Alejandro ya ha participado, sí, lo recuerdo. Ok, Inés no. Que por lo que veo, la mayoría sí ha participado en los CUMIS. Oh, no. Ok. Bueno, decirles a todos, muchas gracias por su intervención, decirles que realmente el CUMIS es una experiencia muy bonita y creo también muy necesaria para cualquier estudiante de ciencias de la salud y sobre todo de medicina. Y ahora vamos a ver más o menos en qué consiste. Si bien tal vez ustedes podrán decir, los que no han ido, los que no han asistido a un CUMIS, podrán decir, pero ¿cómo yo voy a ser coordinador? ¿Cómo yo voy a ser director? ¿Cómo voy a ser subdirector? Etcétera, etcétera, si nunca he ido a un CUMIS, ¿no? Eso también me preguntaba yo el año pasado. Cuando me hicieron la invitación, yo decía, pero ¿cómo voy a lograr ser parte del comité organizador si ni siquiera he ido a un CUMIS? Bueno, puedo decirles ahora con la experiencia que no es necesario, ¿no? Siempre y cuando te prepares, estés bien informado de lo que vas a hacer y siempre cuentas con tu equipo, ¿no? Con tu equipo de trabajo y también siempre confiando en tus propias capacidades. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a definirlo. El CUMIS tiene unas siglas que significan Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio. Como bien dice su nombre, este campamento tiene como objetivo capacitar a cierta comunidad, a cierta población, en cuanto a las patologías más presentes en su localidad, en cuanto a hábitos saludables, también fortalecer la salud en esa zona. ¿Cuánto suele durar más o menos? Aproximadamente 5 días. Eso va a depender bastante del comité organizador y de la disponibilidad de tiempo que tengamos. Por ejemplo, el año pasado el CUMIS duró 3 días, ¿no? Pero fue porque teníamos nada más una semanita de vacaciones y de todas maneras se aprovechó muy bien. Bueno, este es el logo del CUMIS del año pasado, en donde pude participar. Se realizó en Ilabaya. Y hay que saber que el CUMIS tiene 4 pilares. Son los 4 pilares esenciales. Primero, la investigación, por lo cual hay un coordinador de investigación, educación en salud, que es de lo que vamos a hablar hoy. También la atención en salud, que me parece que ya lo habló Kimberly hace algunos días, y proyección social, ¿no? A cargo de Melissa hace un par de horas, me parece que hablaron sobre esto. Y en base a estos 4 pilares, chicos, nosotros vamos a poder ver cómo se maneja, cómo se divide el comité organizador. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Primero vamos a tener, como siempre, un director, una directora, una subdirectora, tesorería y secretaría, que son puestos bastante importantes, y aquí vienen todos los otros comités, ¿no? Investigación, proyección social, educación en salud, y en lo que es campañas médicas es destinado a atención en salud. Y sumado a estos comités, tenemos el de logística, el de difusión y el de campamento, igual de importantes y relevantes. ¿Cuál es lo más importante del comité organizador? Es que son un equipo, es decir, siempre trabajan juntos, trabajan de la mano, buscan ayudarse en lo que pueden,
¿ok? No solamente significa que yo por ser de educación no puedo ayudar a mi compañero que me necesita en investigación o en secretaría, ¿no? Igual el director, la subdirectora, todos siempre tratamos de apoyarnos. En eso se basa un equipo, ¿de acuerdo? No somos individualistas. Todos los miembros trabajan de manera conjunta, aportando ideas y también apoyando a los demás comités si lo necesitan. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado teníamos un problema con lo que es logística para que salga el bus de la universidad. Y recuerdo que estaba pues Alejandro solito tratando de conseguir el bus, bueno, también Ruth, nuestra directora, y al final digamos que terminé apoyando y no es que alguien me lo haya pedido, ¿no? Simplemente que al ver que hay una necesidad, uno se ofrece, ¿no? Y esa es la idea siempre de un comité, que trabajen como un equipo, que siempre que hay un problema, el otro salga para poder apoyarse. Ok, por ejemplo, acá tengo unas fotitos del año pasado. Esta foto es cuando partimos en septiembre. Si nos ven ahí estábamos frescos, bien bañados, peinados. Bueno, era de madrugada, pero igual estábamos frescos, ¿no? Acá ya se nos ve más matados, ¿no? Hasta la calidad de la cámara ha bajado. Pero bueno, son los, los gajes del oficio. Y de todas maneras fue una experiencia muy bonita. Bien, ahora centrémonos en lo que es educación en salud. Cada coordinación del CUMIS tiene una función especial. Y en el caso de las funciones del coordinador de educación en salud, vienen a ser las siguientes. Primero, el coordinador tiene como principal objetivo capacitar a la población. ¿En qué lo va a capacitar? En problemáticas de salud que sean relevantes en su comunidad. Para hacer esto puede valerse de diferentes estrategias como videos, artículos, manuales, exposiciones, dinámicas teatrales, etcétera, etcétera, dependiendo del público al que esté enfocada la ponencia. Bien, la elaboración de estos materiales, sean videos, por ejemplo, fotocopias, trípticos, lo que sea, tiene que coordinarse con el encargado de difusión del CUMIS. Es decir, por ese lado, el encargado de difusión nos va a apoyar para poder crear ese material. Además, también para poder llegar a capacitar a la población, tiene que capacitar a los cumistas, ¿verdad? Porque el cumista tiene que saber de lo que se va a hablar, de la patología, tiene que saber exactamente qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Eso es algo muy importante y relevante en el caso de las funciones del coordinador. Por ejemplo, acá les pongo una imagen. Esto se realizó el año pasado. Era una capacitación de signos, de medición de signos vitales. Me acuerdo que era temperatura, presión arterial, eran todo lo que es signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y acá estaban los cumistas, ¿no? Recuerdo que convocamos, por mi parte y con ayuda del CPA, convocamos a un enfermero que nos pudiera ayudar con la ponencia, y de esa manera ya todos sabían lo que iban a hacer. En el caso de, bueno, regresando un poquito a lo que son ponencias, ¿no? Las capacitaciones de los cumistas no solamente van a ser para provecho del Comité de Educación en Salud. Por ejemplo, ¿no? Si en Educación en Salud queremos hablar de COVID-19, entonces hay que llamar a un médico para que nos pueda explicar acerca de COVID-19, sintomatología, fases de la enfermedad, tratamiento, bla, bla, bla. Pero en el caso de esta ponencia, por ejemplo, de signos vitales, era para apoyar al comité de campaña médica, ¿no? Porque en campaña médica se iba a realizar triaje, entonces los chicos tenían que saber bien cómo tomar la presión, tenían que saber bien cómo medir la frecuencia cardíaca, y me parece que esta ponencia fue de mucho provecho. De igual manera se realizó una para los chicos de años superiores que llevan ya clínicas, para que puedan aprender cómo es el llenado en historia clínica. Y todas estas cosas, digamos, en lo que son capacitaciones, están bajo la supervisión y bajo la gestión del coordinador, ¿no? De educación en salud. Ahora, ¿cómo es que se debe realizar estas capacitaciones? ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta? ¿Hacia qué público, no? Para esto hay una metodología y tiene tres puntos importantes, ¿no? Primero, que cuando uno se dirige a una población, tiene que utilizar un lenguaje adecuado. ¿Y qué me refiero con adecuado, no? Tiene que ser sencillo de entender, porque la mayoría de veces, si no es por decir todas, cuando uno va hacia una comunidad, la comunidad, generalmente, la mayoría de personas a veces pueden no tener estudios, pueden ser analfabetas, pueden ser personas, o simplemente que como cualquiera
cualquier persona que no estudia ni medicina ni ciencias de la salud no te va a entender en términos complicados. Entonces hay que tener un lenguaje adecuado al hablar con ellos, ¿no? Tener en cuenta a qué público, porque también no se le habla igual a un profesional que a una persona que no es profesional. No se le habla igual a un niño que a un adulto o a un adulto mayor, ¿cierto? Por eso es que siempre tratar de tener un lenguaje comprensible es lo más indicado, ¿no? No le vas a decir, por ejemplo, no, no le vas a explicar, si quieres explicar, por ejemplo, de COVID, que es que tiene, no sé, la proteína spike y la proteína de membrana y el nuclear, o sea, los vas a confundir. Ellos no necesitan saber eso, ellos necesitan saber cómo se contagia, necesitan saber de qué maneras lo pueden prevenir, ¿no? Y de esa manera siempre tener en cuenta que incluso, y si fuera necesario, hay que acompañar este lenguaje de dinámicas, de juegos, videos, para que sea mucho más efectiva la intervención que tengamos. Después, una vez teniendo en cuenta que hay que tener un lenguaje adecuado, hay que realizar un análisis situacional. Esto es a cargo generalmente de la directora, subdirectora, ¿no? O subdirector. ¿Qué es lo que realizan? Bueno, hacen un análisis del lugar a donde vamos a ir y se tienen en cuenta 3 datos importantes. Primero, los datos sociodemográficos. ¿Cuántas personas son? Digamos, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores hay, cuántas mujeres, de qué edad a qué edad, ¿no? Todos estos datos nos van a servir ¿para qué? Por ejemplo, ¿no? Si de repente tenemos un buen número de niños, de repente podemos dividir las sesiones o las intervenciones en 2, ¿no? Porque a veces no, si tenemos mucho público, no se puede llegar bien a todos. Y de igual manera, tal vez no hay tantos niños, por ejemplo, nos pasó en un colegio que habían poquitos niños de primaria y poquitos de secundaria. Entonces vimos la manera de hacer una charla de alimentación saludable que los incluyera a todos, ¿no? Porque eran bien poquitos. Me acuerdo que todos juntos sumaban que 14 niños desde primaria y secundaria, ¿no? Y por eso es que es siempre importante tener en cuenta esos detalles. También otra cosa importante es la identificación de riesgos. En las comunidades, dependiendo de los trabajos que tengan las personas, los pobladores, van a haber diversos riesgos, también riesgos laborales o, por ejemplo, riesgos medioambientales. Tal vez el agua que consumen está contaminada o no tienen agua, no tienen desagüe. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para el momento de realizar una intervención, porque, por ejemplo, no le vas a decir a una persona, lávate las manos 3 veces al día si no tienen agua, ¿no? O tal vez si no tienen los recursos para comprar jabón. También hay que tener en cuenta mucho ese detalle, ¿no? Y por último, y lo más relevante para nuestro caso de educación en salud, es la descripción de problemas de salud existentes, ¿no? Esto es relevante para nosotros porque nos ayuda a ver cuáles son las enfermedades más predominantes, en dónde podemos intervenir. Digamos, no podemos poner un tema, digamos, las enfermedades que hay aquí, por ejemplo, en la costa, no van a ser las mismas en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder saber en qué temas vamos a intervenir, ¿sí? Y de acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo para que puedan ver más o menos de dónde hemos sacado las patologías que tratamos el año pasado. Y aparte de esto, también hay que ver qué temas vamos a tratar, ¿no? No solamente patologías, por ejemplo, COVID o artrosis o gastritis, ¿no? También hay que enfocarnos no solo en la prevención de la salud, sino también en la promoción de la salud, ¿no? En explicarles a las personas que tienen que cuidar su salud antes de que llegue una enfermedad. Es por eso que se tocan temas de hábitos saludables, como correcto lavado de manos, salud bucal, por ejemplo, se realizó, me acuerdo, una demostración, ¿no? De cómo lavarse los dientes, se regalaron cepillos de dientes, se regalaron jabones, etcétera. Y también de alimentación saludable. En este caso, por ejemplo, siempre es mejor intervenir en niños, no porque en adultos no se pueda, simplemente que en los niños a veces la formación de hábitos es más efectiva, ¿no? Porque ellos están más predispuestos a captar todo aquello que tú les dices. Y sí se puede realizar también en adultos, pero hay que tener en cuenta también otros detalles, ¿no? Que con los niños a veces no se tiene tanto en cuenta. A ver, acá está una tablita, por ejemplo, que nos hizo llegar nuestra directora el año pasado.
en donde podemos ver las 10 primeras causas de morbilidad, eso de salud de Cambaya, ¿no? Otros poblados. De hecho, solamente he sacado una parte porque si no, no me entraba en la diapositiva. Pero, por ejemplo, acá pudimos ver infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, articulares, y etcétera. O sea, muchas enfermedades, y de ahí nosotros escogimos, ¿no? COVID-19 porque estaba, pues, en boga, ¿no? Y era un tema importante todavía tocar, era relevante. Tal vez ahora ya no lo sea tanto. También lo que es gastritis, artrosis, me acuerdo que hicimos bastante hincapié en esto. Y en el caso de, bueno, una vez que se han escogido las patologías o se han escogido los temas que vamos a tocar, se deben hacer capacitaciones, como les mostraba, ¿no? Acá tenemos una de las primeras capacitaciones, la primera capacitación a cargo de un universitario. También tuvimos otra a cargo del doctor Jorge López. Él nos habló de enfermedades articulares y contracturas musculares. Aquí el universitario nos habló de COVID. Más adelante creo que tengo la tercera y la cuarta. Ok, a ver, acá por ejemplo tenemos ya lo que son las capacitaciones de cumistas. Entonces ponte en esta situación. Primero hiciste el análisis y se hizo el análisis, se escogieron los temas, ¿no? Ya sabes lo que vamos a tocar y ahora qué sigue, ¿no? Una vez que se inscriben los cumistas, hay que darles las herramientas para que ellos puedan hacer las intervenciones, porque uno como coordinador no va a hacer todas las intervenciones, es más, tienes que estar dirigiendo más que nada, no vas a estar tú, digamos, enseñando o explicando, casi nunca, es poco en realidad. Así que los tienes que capacitar. ¿Y en qué los vas a capacitar? Bueno, lo mismo que habíamos dicho, ¿no? En los temas que vas a tratar. Los cumistas tienen que estar capacitados en las patologías, en hábitos saludables. Por ejemplo, si hablas de alimentación saludable, tienen que saberlo. No por ser estudiantes de medicina tienes que suponer que ya lo saben, ¿no? Al contrario, tienes que hacer que fortalezcan el conocimiento, porque si no, ¿cómo ellos van a poder explicarle a la población de forma sencilla un tema si no lo dominan? Siempre tiene que haber eso, ¿no? Dominio de un tema. Y también, como había mencionado, las capacitaciones no solamente van a ser para nuestro Comité de Educación en Salud, sino también para apoyar a otros comités, como mencionaba lo de campaña médica. ¿Y de qué formas nos podemos dirigir, no? Siempre es recomendable que un cumista se presente con respeto y con amabilidad, porque nosotros no sabemos las costumbres o los modos de tratarse que tienen en otras comunidades, ¿no? Hay personas que son que son muy respetuosas al hablar. No les puedes decir, hola señor, ¿cómo está? No, buenas tardes, caballero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? El día de hoy hemos venido a hacer esto, bla, 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 ¿no? Siempre es mejor excedernos en respeto que a que falte, ¿no? Entonces, de esta manera, uno cuando se presenta de forma educada, de forma formal, las personas se toman más en cuenta, ¿no? Al ser amable también lo que haces es generar empatía con la otra persona, ¿no? Y esto a qué nos ayuda, a crear lazos de confianza, a que la intervención sea más efectiva porque la persona confía en ti, ¿de acuerdo? Siempre tratando de ser lo más amable y respetuoso posible. Otra cosa es que siempre se deben respetar las costumbres y las creencias de los pobladores. Siempre. No nos podemos poner a discutir con ellos si las costumbres que tienen son buenas o no. Simplemente tratar de intervenir lo más respetuosamente y educadamente en lo que digamos, se le está explicando. Y para eso les pongo un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado que estuvimos haciendo la campaña de salud bucal, me acuerdo que fuimos de casa en casa. Fuimos de casa en casa, tocamos la puerta, ¿no? Algunas personas no te quieren abrir y eso hay que respetarlo, pero siempre hay algunas personas que están dispuestas a escucharte, ¿no? A darte de su tiempo y eso también es algo muy valioso que tenemos que valorar. Pero recuerdo que le estábamos explicando a una chica, era una señorita en realidad, no era, tenía creo que 20 y tantos años, y justo nos contaba que ella había perdido muchos de sus dientes, ¿no? Y le dijimos que probablemente era por un mal lavado de dientes, ¿no? Poca higiene bucal, le explicamos. Y nos dijo, no, es que cuando yo me lavo los dientes, se me caen a pedazos. Así nos dijo, ¿no? O sea, nos dijo como que yo me paso el cepillo y se me rompe el diente. Así nos explicó. Entonces, en ese momento,
Nosotros no podíamos decirle, no, ¿de qué hablas? Estás mal, estás equivocada, eres un ignorante. No, 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 o sea, imposible. Nosotros lo que cabe es explicar con amabilidad que ese pensamiento es incorrecto, ¿no? Porque obviamente ningún diente se va a romper porque le cepilles los dientes. Lo más probable es que hayan sido, pues, trozos de sarro, o de repente trocitos de diente que ya se estaban desprendiendo solos, ¿no? Y hay que cambiar porque a veces siempre los pobladores tienen una forma de pensar que no siempre va a ser la correcta, ¿no? Pero siempre si tú lo dices con respeto, ellos te pueden entender. Yo recuerdo que le dijimos, ¿no? No es eso en realidad, ¿no? Lo que sucede es que como no se lavan los dientes, se acumula el sarro, ¿no? Y es probable que al lavarse, al cepillarse, ese sarro que está pegado a sus dientes se desprenda. Pero lo que se le está desprendiendo no es el diente en realidad, porque el diente es un tejido muy duro, no se desprende al cepillar los dientes. Entonces, si tú le explicas de esa manera, si tú eres bastante atinado con tus palabras, la persona va a entender, ¿no? Eso es algo que siempre deben recordar y cuando nos dirigimos a otras personas, sobre todo de comunidades más alejadas, ¿no? Ya, acá tenemos las otras ponencias. Por ejemplo, acá tenemos de la historia clínica. También la dictó un universitario. Y una de hipertensión arterial, porque también se vio en la zona que había bastantes niveles altos de hipertensión. Es por eso que se capacitó a los cumistas, ¿no? Para que puedan saber más sobre este tema. Y siempre esas capacitaciones tenían un pretest y un posttest, ¿no? Porque la única manera, y esto es algo importante que recuerden, ¿no? La única manera de que tú sepas si si la ponencia que has gestionado ha tenido frutos es que la evalúes, ¿no? Si no la evalúas es como si no hubieras hecho nada. Así que de esta manera, cuando nosotros realizamos estas capacitaciones, pudimos rankear a los chicos en puestos, ¿no? Y de repente los que más sabían de un tema podrían haber realizado la ponencia, no sé, de COVID, por ejemplo, ¿no? Los que más tenían conocimiento del otro tema y de esa manera, porque si no, no es como si no se hiciera nada, ¿no? Lo que les digo. Se realizaron de forma virtual y cuando es virtual, ustedes saben que es incluso más complicado saber si te están prestando atención o no. Y de esta manera se hizo el filtro para seleccionar a los cumistas. No recuerdo realmente cuántos cumistas postularon, tal vez por 100 más o menos, y creo que nos quedamos con 60, si no me equivoco, 60 o 50. ¿Y cómo lo filtramos? Pues si habían asistido a las capacitaciones, si tenían buenas notas, etcétera, etcétera. A ver, el otro punto que es importante tocar en cuanto a educación en salud es la elaboración de un cronograma y de un presupuesto. Bien, a ver, entonces pongámonos en este escenario. Ya vimos los temas a tocar, ya capacitaste a los cumistas. Ahora, ¿qué toca? Tienes que ver qué días y en qué momento y en qué lugar vas a hacer la intervención. Con intervención me refiero a charla, dinámica, teatro, cualquier cosa que sea con el fin de enseñar a la población. Eso es una intervención. Así que lo primero sería coordinar con la junta directiva o con el comité organizador el número de intervenciones diarias y el horario. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos que las campañas médicas suelen realizarse en la mañana, entonces no podríamos programar muchas cosas para la mañana, o si es que la proyección social tiene otra campaña con niños, tenemos que poner nuestras actividades de tal forma que no se crucen o que se complementen, pero que no, digamos, una no le quite a la otra, ¿no? Siempre es bueno coordinarlo para saber en qué días, en qué horarios y a qué población. Después, cuando ya tienes el número de intervenciones que vas a hacer, acá es importante señalar que, bueno, se recomienda que sean 2 intervenciones al día, ¿no? Una en la mañana, una en la tarde. Pueden ser hasta 3 para que puedan, digamos, pueden ser en paralelo, una para niños y una para adultos. De eso también vamos a hablar más adelante, ¿no? Que se comparta como que el mismo lugar. También tenemos que definir el número de cumistas que van a participar. No solamente es decir, ya vamos a hacer esta actividad, no, tú tienes que saber cuántos cumistas vas a necesitar, porque ciertas actividades, por ejemplo, las charlas para adultos, personas mayores, tal vez no requieran de mucha gente, tal vez con 3 o 4 cumistas es suficiente, pero si vas a tratar con niños, con un colegio completo,
que es la mayoría de los casos porque los colegios no tienen mucho alumnado en las zonas alejadas, vas a necesitar más personas, ¿no? Porque los niños son más inquietos, tienen más otras necesidades y vas a necesitar a gente que te pueda apoyar. Y además también, por ejemplo, si vas a realizar trípticos o si vas a realizar manualidades para poderte apoyar en alguno de esos de las intervenciones, también vas a necesitar bastantes comistas, entonces tienes que definirlo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo puse el año pasado. Y también otra cosa es escoger los materiales que vas a utilizar. Si vas a hacer una charla, una ponencia, tal vez necesites una mesa, un proyector, una pizarra, y así, ¿no? Vas poniendo sillas, ¿no? Y de esa manera tú ya sabes lo que necesitas. Siempre todo por escrito, porque es la única manera de que no te olvides de nada. Y si vas a realizar alguna manualidad o alguna dinámica, tal vez, por ejemplo, si vas a hacer un teatro, ¿qué vas a necesitar? Escenografía, vas a necesitar vestuario, vas a necesitar elaborar el guión, quién sabe, ¿no? Todos esos puntos son importantes y los tienes que colocar en el presupuesto, en el cronograma, perdón, y en el presupuesto. Y ya por último, tienes que cotizar el precio, ¿no? El precio de los materiales que vas a utilizar y también elaborar un presupuesto total. En el caso del presupuesto hay que ser bastante realista y hay que ajustarse a la cantidad de dinero que hay para el CUMIS, ¿no? Porque uno podría querer hacer las cosas más increíbles, pero no te va a alcanzar el presupuesto. Tienes que ajustarte y créanme que sí se puede lograr una muy buena campaña, una muy buena intervención y no es necesario tanto dinero, ¿no? Así que siempre pensando en que no eres el único que necesita el dinero, que hay otros comités y que probablemente no haya tanto a tu disposición. Por ejemplo, aquí les dejo el cronograma que hice el año pasado. Acá yo tenía mezclado todo, ¿no? El cronograma, tenía el presupuesto y el número de comisas, pero si deseas lo puedes dividir de la manera que más te funcione. Por ejemplo, ¿no? Para el lunes yo colocaba primero si era en la mañana o en la tarde. También colocaba el número de el tiempo que me iba a tomar, tal vez 1 hora y media, 2 horas, 1 hora, y también el lugar, porque cuando fuimos a Isla Valla visitamos 2 centros poblados y 2 anexos, así que teníamos que cubrir, digamos, todos los 4 lugares, ¿no? Vilalaca, Coraguaya, y bueno, Cambaya y Borogueña, que eran los 4 lugares a los que fuimos, y la actividad. Acá es importante que definas exactamente lo que vas a hacer, porque tú no puedes ir allá y decir, bueno, ¿ahora qué? No, tú tienes que saber si vas a hacer una dinámica antes, el tema que vas a tocar, cómo lo vas a hacer. Tienes que tenerlo todo listo y tienes que hablar con los comistas. Tienes que decirles, miren, o sea, una vez que ya los capacitaste, los divides en grupos, ¿no? Por ejemplo, acá se necesitaban 9. Entonces, a estas 9 personas, yo tuve una reunión con cada uno de estos grupos y les explicaba, para esta actividad vamos a realizar primero la dinámica de las cartas. ¿Cómo es la dinámica? Ya, van a hacer esto, esto y esto. Luego, para lo que es los niños manitas sucias, hacer una actuación, vamos a necesitar por ejemplo, una témpera verde y un spray de agua, ¿no? Eso era lo que se necesitaba, era una actuación sencilla. Y por último se iba a hacer ya lo que es la demostración del correcto lavado de manos. Todo eso tú lo tienes que saber. Tienes que saber exactamente lo que se va a hacer y por eso les digo, siempre programen el tiempo que les va a tomar. Porque los comités también van a ser necesitados en otros comités y para otras cosas. Y acá el público objetivo, ¿no? ¿Hacia qué público nos queremos dirigir? A niños, adultos, a madres, etc. Y los materiales, por ejemplo, aquí habían algunas cosas que no costaban dinero porque lo podrías llevar de casa, ¿no? Un spray de agua, una témpera verde que seguro tenía en casa y ya lo que sí se compraban generalmente eran los premios. Algo que les recomiendo bastante es incluir premios, ¿no? Siempre, ¿por qué? Porque los niños cuando ven premios se animan más. Tú les dices, tenemos premios para los que hagan, para los que hagan la mejor demostración. Entonces van a estar atentos, van a estar, digamos, concentrados en eso porque quieren un premio, ¿no? ¿Y qué eran generalmente los premios? Bueno, en este caso regalamos jabones y también útiles escolares, ¿no? Porque fuimos a una institución educativa y acá tú puedes hacer más o menos la cotización, ¿no? Yo que les recomiendo, vayan un mes antes o 3 semanas antes de que se haga la compra y vean cuánto está cada cosa, ¿no? Y así pueden ver más o menos cuánto les va a salir y de esta manera solicitar ese presupuesto a la tesorería del CUMIS. También, bueno, acá vemos en el caso de los adultos, ¿no? Exactamente qué íbamos a hacer, ¿no? Pasar un video que hable de lumbago, contractura muscular, una dinámica para estiramientos y después la revisión médica, porque me acuerdo que
estas ponencias estaban pensadas para que después, o sea, para hacerlas mientras las personas esperaban ser atendidos por los médicos, en el caso de campaña médica. Y, por ejemplo, acá necesitamos un proyector, una mesa y sillas, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, no estaban en el presupuesto porque allá en la localidad, el alcalde, las autoridades nos facilitaron, ¿no? Estos elementos. Y lo que sí tuvimos que, digamos, realizar y comprar, ¿no? E imprimir, fueron los manuales de estiramientos y así, de esa manera acá, por ejemplo, si se dan cuenta, para las actividades de adultos se necesitan menos cumisas, ¿no? 3, actividades de niños se necesitan 9, 7, etcétera. Y bueno, así pueden ver más o menos cómo es que se realizó. Y acá tengo una foto de cuando compramos las cosas con Alejandro, que era el coordinador de recursos y logística. Él me acompañó para ayudarme. No les digo que pues siempre somos un equipo, no tenemos que acompañarnos en lo que se necesite, porque se iban a necesitar manos. Si ven por ahí, por ejemplo, compramos útiles, compramos stickers, reglas, compramos burbujas, compramos esto para los niños más chiquitos, como rompecabezas. Los premios trata que no sean tan banales, ¿no? Como que juguetes X o sin pensar, sino cosas que les sirvan, ¿no? Por ejemplo, para lo que eran las burbujas, se hizo para lo que era el lavado de manos, ¿no? Como que iba un poco con las burbujas de jabón. Pero lo demás que se regaló fueron jabones, cepillos, útiles escolares. Por ejemplo, recuerdo teníamos reglas, stickers, no me acuerdo exactamente qué más, por ahí se ve un cepillo. Pero sí, se compraron bastantes cosas. Y bien, ahora vamos ya casi por el último punto. Una vez que ya tienes tu presupuesto, tu cronograma, todo listo, tienes que ver cómo los vas a distribuir, ¿no? El lugar en donde se realice la intervención puede ser diverso y dependiendo de digamos, el grupo etario que queramos intervenir. Primero tenemos los niños. Los niños, ¿en dónde es el lugar ideal para que puedas intervenir? En los colegios, ¿no? En los colegios, en los salones, en el patio, y eso se hace con previa solicitud a la institución educativa, al director, ¿no? En eso nos ayudó, me acuerdo, nuestra directora, que era Ruth, nos ayuda a solicitar los ambientes y coordinar, pues, ¿no? Y nos daban un tiempo determinado para poder utilizar las instalaciones, el patio, los salones, etcétera. También lo pueden hacer en losas deportivas. Me acuerdo que un día, por ejemplo, eso fue en Vilalaca, me acuerdo el primer día, fuimos y los papás, digamos, había como un auditorio y al costado había una losa deportiva o una canchita. Entonces los papás llegaban, entraban al auditorio y los niños se quedaban en la losa deportiva. Entonces pudimos hacer, digamos, una intervención al mismo tiempo, ¿no? A los adultos, me acuerdo que se les habló sobre el lumbago, contracturas musculares, y a los niños se les habló sobre el correcto lavado de manos, ¿no? También cuando hablamos de adultos, como les había mencionado, pueden ser en auditorios, puede ser en juntas vecinales, lugares que, digamos, sean cómodos para ellos, ¿no? Que tengan sombra, que tengan sillas. Y también otro de los lugares que podemos aprovechar es cuando se realiza la campaña médica, porque hay una lista como que, o mejor dicho, hay un lugar de espera para las personas que están esperando ser atendidas y ahí podemos aprovechar para hablarles, ¿no? De cierto tema, para poner diapositivas o simplemente en una pizarra, ¿no? Y cuando queramos hablar de, digamos, grupos focales, ¿no? En el caso de solo adolescentes, solo madres o solo adultos mayores, hay que buscar también lugares ideales. En el caso de educación en salud, no realizamos intervenciones específicas para esos grupos, pero me acuerdo que sí, las psicólogas que nos acompañaron realizaron una charla a las madres, me acuerdo. Y bueno, eran en lugares privados, ¿no? Porque se busca que sea algo, digamos, solo para ese grupo de personas, donde no haya, digamos, si estaban las madres, no había niños, ¿no? De esta manera se puede hacer, se puede llegar mucho mejor, ¿no? Con lo que queremos decirles, con lo que queremos explicarles. Y acá les tengo un ejemplo. Por ejemplo, vemos, ¿no? Que aquí en campaña médica, esto es en Cambaya. Esto fue el último día, me acuerdo. Estaban ahí los pobladores esperando, ¿no? Mientras esperaban, hicieron una pizarrita los chicos y empezaron a exponer sobre COVID, ¿no? Y les explicaron y después les dieron, me acuerdo, mascarillas, les dieron víveres. Eso también es algo importante. No solo a los niños digamos, les llaman la atención los premios, ¿no? También a los adultos. Y si tú los motivas a que presten atención, me acuerdo que Fabiola, que estaba con nosotros, nos hizo hacer una dinámica.
con una pelota. Me acuerdo que nos prestamos una pelota y hicimos como que la papa caliente, algo así. Y la última persona que se quedaba con la pelota tenía que responder una pregunta. Y si lo hacía correctamente, es decir, había prestado atención, se llevaba un víver, ¿no? Que en este caso puede ser arroz. Me acuerdo que teníamos arroz, azúcar, fideos, entre otros, ¿no? Y para el caso de las ponencias de COVID teníamos mascarillas. Y acá también, cuando hicimos la intervención de salud bucal y el lavado de manos, se puede realizar en las mismas casas de los pobladores, ¿no? Pero en este caso ya irías casa por casa. Se puede realizar también. Acá tenemos cuando le están explicando cómo es el correcto lavado de manos. Acá también vemos en una institución educativa en donde nos prestaron sus instalaciones. Acá se realizó una charla, ¿no? De lo que era alimentación saludable. Tal vez se ve ahí la pirámide alimenticia, en donde pusieron los alimentos, ¿no? Me acuerdo que habíamos impreso bastantes alimentos para una dinámica de semáforo que teníamos muy bonita. Salió muy, muy bonita la dinámica. Y acá, por ejemplo, en otro auditorio se realizó lo que les decía, ¿no? Una ponencia de contracturas musculares. Entonces, si se dan cuenta, las personas estaban tranquilamente sentadas en la sombra. Siempre tener en cuenta eso, chicos, sobre todo con los adultos, porque los niños tal vez son más juguetones, pueden estar en el patio, aunque generalmente los colegios tienen, pues, ¿no? sus mallas, ¿no? Para cubrirlos del sol. Tratar de no tener a los adultos en lugares incómodos, ¿no? Para que sea mucho mejor para que puedan prestar mucho mejor atención a lo que les está diciendo. Y bueno, ya como consejos finales y para concluir, ¿qué les diría, no, de mi experiencia en lo que fue el CUMIS del año pasado? Bueno, primero, algo que me ayudó muchísimo, muchísimo, sobre todo para las ponencias con niños, fue un manual de dinámicas. En lo que es CEPAIS, SOCIMEP, tienen un manual de dinámicas para el CUMIS, ¿no? Eso me acuerdo que me lo hizo llegar Melissa, y me ayudó muchísimo porque tenía muchas dinámicas, o sea, cosas que tal vez uno no se imagina que pueden hacer. Y con dinámicas, las dinámicas suelen ser unos pequeños juegos que se hacen previos a una intervención, a hablar de algo. ¿Para qué? Para que si son niños boten todas sus energías, ¿no? Para que jueguen, para afianzar los lazos con el ponente también, eso es importante, o con los cumistas que están ahí, para que sientan como que somos amigos, que pueden confiar en nosotros, que lo que les estamos diciendo es como que para su beneficio, ¿no? Esa es una dinámica. Otra cosa que me hubiera gustado implementar son las charlas para adolescentes. Hay que puntualizar, ¿no? Que los adolescentes son un sector de la población muy desatendido, ¿no? Porque tenemos pediatras para los niños y tenemos, bueno, los médicos generales para los adultos, pero los adolescentes, ¿quién se preocupa por ellos, no? Se me ocurre llevar charlas de educación sexual o de salud reproductiva, o incluso también de salud mental, ¿no? Porque los adolescentes son generalmente los que empiezan a sufrir de estos problemas de salud mental desde la pubertad. Así que sería bueno que la persona que sea la coordinadora o el coordinador este año pueda pensar en los adolescentes, ¿no? Siempre viendo cuántos adolescentes hay en tu comunidad. Así sean pocos, sería bueno trabajar con ellos. Otro punto es que la difusión lo es todo. O sea, es fundamental la difusión. Si tenemos una actividad, chicos, recuerden que cuando nosotros vamos a estas comunidades, no muchos o casi nadie está pendiente a sus redes sociales, ¿no? No es lo mismo hacer difusión acá como en la universidad, que yo puedo poner un flyer en Facebook, en mi estado de WhatsApp, y así va a venir más gente. Allá la difusión es de boca en boca. ¿Y cómo lo haces? Bueno, tienes que ir de puerta en puerta. Señor, en media hora vamos a realizar tal y tal cosa. ¿Desea pasar o desea acompañarnos? Nos gustaría que nos acompañe. Eso me acuerdo que teníamos que hacer cada vez que íbamos a hacer alguna actividad, avisar con tiempo. Por eso tienes que tener también todo tu tiempo bien programado, ¿no? Ir de casa en casa. Me acuerdo que había un anexo, que era Vilalaca, que lo recorrías fácil, no sé, como en 10, 15 minutos ya habías avisado todas las casas. Y así va a ser, ¿no? Cuando vayas al CUMIS, son comunidades pequeñas, pero lo ideal es que traten de ser todos, ¿no? Y siempre dirigiéndose con respeto, ¿no? Y por último, también me acuerdo que podrían usar un megáfono. Me acuerdo que las psicólogas que nos acompañaron el año pasado llevaron su megáfono, ¿no?
y era realmente bastante efectivo porque se escuchaba a lo lejos y ahí tú podías decir, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde tenemos, no sé, una gincana o tenemos una charla, hay premios, vengan, acérquense. Y de esa manera la gente va. Igual, sobre todo los adultos, ¿no? Porque a los niños tú los encuentras en el colegio y bueno, ya los tienes a todos reunidos, pero lo que son adultos, ellos trabajan, ellos tienen horarios también y tienes que ser bastante estratégico con eso también, porque generalmente si los adultos, digamos, ya salieron de trabajar y se van a sus casas, ya no salen, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta esos puntos y la difusión para todas las actividades que se realicen y para campaña médica también es algo demasiado importante que hay que tomar en cuenta. Otra cosita que les aconsejo siempre es que recolecten datos para el informe. Cuando uno hace, bueno, en mi caso, cuando terminó el CUMIS, no terminaron mis responsabilidades, ¿no? Todavía había que redactar un informe. Y en ese informe tú colocas los días, digamos, cada día relatas lo que hiciste, el número de personas que asistieron. Trata de tener fotos que te puedan ayudar como a corroborar eso y acordarte, ¿no? Ah, a esta ponencia asistieron 20 personas o tantos niños o tantas, no sé, hubo tanto público, ¿no? Quiénes aportaron, quiénes ayudaron, cuáles fueron los nombres de los comisas que ayudaron. Todo eso te va a servir para cuando hagas el informe final. Algo de lo que ya hablé es incluir premios en el presupuesto, ¿no? No solo incluyas lo que son materiales de enseñanzas, no también premios. A las personas les gusta mucho cuando piensas en ellos, ¿no? Y les das cierto incentivo. Eso los va a motivar a que vayan, ¿no? Me acuerdo que como la zona que visitamos y la valla, digamos, los pueblos están relativamente cerca unos de otros. Me acuerdo que un día fuimos a una loza deportiva, o una canchita creo que era, y había un grupito de niños. Y les dijimos, mañana vamos a estar en Borogueña. Les dijimos, mañana vamos a estar allá en Borogueña haciendo tal intervención y no sé qué. O creo que fue en Cambaya. Les dijimos, el último día en Cambaya va a haber una gincana, les dijimos. Y los niñitos se venían desde Vilalaca, desde Coraguaya, venían. ¿Y por qué? Porque les avisamos, ¿no? Y porque les dijimos que iban a haber premios. Eso también los motiva y de esa manera pudimos tener un poco más de público. También lo que ya había mencionado de apoyar a los demás comités, no solamente piensas en tu comité, todos realmente necesitamos apoyo y yo creo que mi comité, digamos, si hubiera estado yo solita, porque en ese momento no habían cumistas, ¿no? Cuando tú haces todo esto, no hay cumistas. Eres tú contra el mundo. Bueno, tú, tu comité organizador contra el mundo. Así que apóyate mucho en ellos y también apóyalos, ¿no? Ellos probablemente te puedan dar una mano más adelante. Y ya lo último, que tal vez sería innecesario decirlo, pero me parece que es necesario hasta cierto punto, porque en el CUMIS tú vas a estar con tus amigos probablemente. En la en el comité organizador generalmente no hay tantos problemas porque todos los del comité saben, ¿no? Que tienen una responsabilidad, tienen un peso, una mochila pesada en sus espaldas y saben el nivel de responsabilidad que tienen y no se toman mucho a juego esto. Pero cuando tienes a los cumistas por lo general son pues, o sea, no solo van a hacer la labor, sino también como que es una experiencia para ellos. Y a veces muchos, digamos, tienen ciertas inconductas que no nos gustaría que se den, ¿no? Y tú a veces como coordinador, siendo su amigo o amiga, no sabes qué decirle, ¿no? Pero en ese momento tienes que recordar algo, que la amistad en ese momento se separa de la responsabilidad. No vas a dejar de ser amigo de alguien por decirle, oye, por favor, no hagas esto, o compórtate, o haz esto de la forma adecuada, ¿no? Creo que en ese momento tienes que saber separarlo, y para todo en realidad, no solo para el CUMIS, ¿no? Siempre que tengas a veces algún puesto, seas director de algo, van a existir esos roces, y es importante saber que una cosa no hace menos a la otra, ¿no? Y ser sincero y ser directo con una persona que está de repente haciendo algo malo, no quita que sean amigos. Así que espero que eso les sirva ese consejo. A mí me sirvió mucho, la verdad, también, cuando me lo dijeron. Y ya para terminar, les tengo unas fotitos de lo que fue el CUMIS del año pasado. Acá entramos casa por casa, ¿no? A enseñarles. Me acuerdo que nos tocó, yo estuve con un compañero, se llamaba Alex. Entramos a esta casa, ¿no? Les explicamos cómo era el lavado de manos. Me acuerdo que tenían acá su lavatorio. Y les dimos a todos su jabón y cepillo de dientes, ¿no? Y también les dejamos
una hojita con los pasos de lavado de manos y con los pasos de lavado de dientes, para que lo tengan pegado en su pared o para que lo recuerden, ¿no? Acá también vemos que hasta en la calle se hacían las intervenciones, ¿no? Digamos, aquí el compañero les está enseñando cómo lavarse los dientes. Yo les dije, llévense su cepillo, porque van a tener que metérselo a la boca y enseñar cómo se lavan los dientes. Así que todos tenían ahí su cepillo en el bolsillo, ¿no? Y de esa manera ven cómo les prestan atención, ¿no? Los pobladores le prestan atención a él cuando va y habla con propiedad y les explica bien las cosas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que acá alguno de los presentes se pueda animar a formar parte del comité organizador del CUMIS. Es una experiencia realmente muy bonita, enriquecedora y te deja con mucha satisfacción. Si bien es algo difícil, es algo que en su momento puede ser hasta estresante, realmente vale la pena. Para mí vale mucho, mucho la pena formar parte de la organización. Y bueno, eso ha sido todo por mi ponencia. Si hay alguna pregunta, la podrían dejar en el chat tal vez. Estaré atenta a ver si puedo responderles las preguntas que tengan.